Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Antes de empezar con el tema que según yo tengo programado para esta clase, previo a preguntarles algo. Primero, mejor dicho, mis disculpas del miércoles que no pude estar con ustedes en virtud de una actividad en la facultad para docentes a la ciudad universitaria zona 12. Llegué a visitar. Ustedes les va a tocar en enero. Hoy hay ciertas situaciones dadas, por eso es que hasta en enero empezaremos las clases presenciales. Bien. Por ello es que yo les envié una solicitud en este sentido. Leer el tema que nos tocaba el miércoles y según yo lo agotábamos el mismo miércoles relacionado con el tema objeto del derecho. Porque está desarrollado en el libro de apoyo que tenemos. Y a la vez les pedí a que trabajaran en la hoja de ejercicio que está hasta el final del capítulo. Siempre, cada tema en ese libro hay una hoja de trabajo, ¿no? Y que les corresponde leer. Prácticamente, jóvenes, resulta siendo como una comprobación de lectura para ustedes, ¿no? Leer y luego pasear las respuestas de las preguntas que se formulan. Para este tema, como es pequeño, solo se formuló o se han formulado 5 preguntitas muy sencillas y ajustadas al contenido del tema que se encuentra en el libro. Y yo, antes de empezar con el tema que decía derecho subjetivo, que nos tocaría ahorita, me gustaría saber, y si es posible, hagamos un pequeño ejercicio también nosotros acá. Ustedes hicieron la lectura y el trabajo. Sí, licenciado. A la que bien, Luis Pedro. Qué bien. ¿Será que solo Luis Pedro y Mistún Pérez haya trabajado o también algunos? Yo también, Lick. También, Lick. Sí, licenciado. Qué excelente, qué excelente. Muchas gracias. Y de ahí todos, ojalá que lo hayan hecho. Porque yo el trabajo que quiero hacer con ustedes, a ver si lograron captar la lectura y contestaron bien las preguntas. Y porque no me animo, realmente no me animo a trasladarme al punto del derecho subjetivo y luego el derecho objetivo que viene posteriormente a este tema, porque los que ya leyeron el tema, pues que ingresen, Melissa, que ingresen los compañeros, yo les abro el espacio acá, ¿va? ¿Qué estará pasando? Gracias, licenciado. Sí, fíjese que ahorita una compañera me está diciendo que está esperando el acceso, pero no puede entrar. Que llame, que se hacen, que quiere entrar, y yo acá abro el espacio porque me indica la señal para dar ingreso, por favor. Ok, licenciado, gracias. Buenas tardes, licenciado. Yo creo que ha de ser la lluvia, porque a mí me pasó lo mismo, pero tuve que salir y volver a entrar porque está lloviendo bien recio. ¿En qué parte de la ciudad está Suseli? En Villanueva, pero no sé si los compañeros también. Muy posible. Fíjense ustedes, yo estoy aquí en la capital, zona 1, sufriendo con el calor intenso acá. Tengo aire acondicionado, pero ya me siento débil realmente. Y dichosos que tienen lluvia.
Bueno, el problema es ese, pues que sí hay, interrumpe, ¿no? La lluvia, que tenga un poquito de paciencia, dígale, Melissa, a la amiga, que trate la manera, ¿no?, de ingresar. Gracias, Lick, muy amable. Yo espero acá. Pues sí, estábamos con esta pregunta. Porque fíjense, les comparto. Lo mismo hice con la sección anterior. Nadie leyó. Y les cayó un poquito, dirían ustedes, porque desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, mucho tiempo para estudiar. Les digo, cuando uno estudia y quiere ser algo en la vida, pues definitivamente hay que sacrificarse, ¿no? Poner atención a lo que uno está haciendo. Si no, ¿para qué el sacrificio, verdad? En tal sentido, vuelvo a preguntar, ahorita hay 63 compañeros presentes y solo 4 han dicho que sí, leyeron el tema y hicieron el trabajo. Wendy Marlene. Perdón, licenciados, que acabo de entrar, pero sí, también hice la tarea, por eso levanté la mano. Qué bueno, muchas gracias. La verdad, mis felicitaciones, que se quedaron en casa, me imagino yo, o si sale a pasear, pero dedicar una hora a la lectura es tan maravilloso ustedes en la vida, ¿va? Si no es el tema pues hay que leer otro tema, que es importante para conocimiento de uno. En tal sentido, podemos hacer este trabajo con los compañeros que han dicho que sí, y los demás, pues yo los obligo a leer. Teniendo libros, no sé si compañeritos, los que dijeron que sí, tienen el libro a la mano. Yo tomé este libro y aquí tengo ya la respuesta como para calificar qué respuestas tuvieron lograron anotar ahí el ejercicio, porque ese es el objeto de la lectura. Ustedes saben que el objeto del derecho, como dice el librito, tan interesante, ¿no? La razón de ser del objeto del derecho es. Para mí, para transmitirles a ustedes, el objeto del derecho viene siendo la razón o el motivo de ser de la existencia del derecho. Uno dice, ¿cuál es la razón del derecho? ¿Para qué existe el derecho? ¿Cuál es el objeto del derecho? Eso sería. ¿Sobre qué cosa o materia recae el derecho? Y si solamente sobre cosas o materia recae la atención del derecho. ¿Por qué? Con la lectura que hacemos, varios autores nos dirige la atención de que el objeto del derecho es la que recae sobre la cosa o materia, que son situaciones, ¿va?, como quien dice, concretas, ¿va?, palpables, visibles, ¿va?, posibles de ser, pues, poseído o apropiado, en buen sentido, de la cosa, de la materia, ¿va? Pero la pregunta es que, ¿será que la razón del derecho, todo el derecho civil, el derecho civil en principio, pero el derecho penal, el derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho administrativo, notariado, etc., todas las disciplinas que existen, ¿será que solo su atención o razón de ser recae sobre cosa concreta o material, o también recae su atención sobre otros aspectos de la vida del hombre, de la persona, como sujetos de derecho? Esta última como pregunta, ¿va?, y obliga a reflexionar, ¿verdad? El objeto de derecho, yo digo, puede caer sobre
un terreno, nada más. Puede recaer sobre un libro, me compro un libro, ahorita va, de García Maínez, por ejemplo, ¿no? Eso, esa es materia, pues, cosa palpable, va. O compro mi código civil actualizado, aquí está. Por ejemplo. Este es un objeto, este, mejor dicho, una cosa, una materia, y que la atención del derecho recae sobre esto, no solo que para manifestar la capacidad de adquisición, capacidad de compra, o también tiene que ver con otros aspectos relacionados con la persona, ¿no? Como sujeto de derecho. Esa persona, como sujeto de derecho, también, pues, en la vida cotidiana hay otras. Lo llamo de esta manera. Hay otros motivos para su desenvolvimiento. ¿Va? Hay otros motivos para manifestar una conducta positiva, una conducta negativa, ¿va? Una conducta de querer hacer, una conducta de no hacer, una conducta de dar, de no dar. Esas cosas, no, ese solo hecho de decir de deseo, el sentimiento, no está recayendo de inmediato sobre una cosa, sobre una materia. La persona en su libertad de pensamiento y de su habla, del lenguaje, pues eso, algo inherente a la persona, ¿va? Y en tal sentido puede pensar y puede hablar, pues, ¿no? Y con esos aspectos o cualidades de pensar y hablar, puede también afectar a alguna situación jurídica, ¿va? De hacer, de no hacer, de dar o no dar. Son aspectos que en la lectura del libro lo encontramos, claro que lo encontramos, o sea, que es redactado de manera resumida, lo tienen señalado los autores del derecho, que el licenciado López Mayorga lo ha recogido y lo ha plasmado de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, quisiera, para ir acorde con los otros grupos, hagamos el ejercicio ahorita y después vamos a terminar con una pequeña explicación o aclaración sobre el tema, objetos del derecho, ¿no? Con base en de las notas estas que estoy introduciendo con ustedes. Abren su libro, jóvenes, y vayamos a la página esta. ¿Qué página tiene el libro? C80 diría, ¿va? La página 80. Sí, licenciado, 80. Ajá, muy bien. Vamos a ver ahí. La preguntita dice, ¿es todo aquello susceptible de constituir materia de una relación o de una protección jurídica? Esta expresión lo tenemos que complementar en el libro mismo. Ahí está la respuesta misma. ¿Qué respuesta anotaron ustedes, los que han manifestado? Objeto de derecho. Objeto de derecho. Objeto de derecho. Objeto de derecho está ahí en la parte introductoria, ¿va? De la página 75. Qué excelente, jóvenes, los felicito. Así está, objeto de derecho. O sea, el objeto del derecho es todo aquello susceptible de constituir materia de una relación jurídica o de una protección jurídica. Voy a explicar un poquito esto, jóvenes. Si el objeto de derecho se refiere a todo aquello susceptible de constituir materia de una relación jurídica, es decir, cuando se celebra un contrato. ¿Sí? De compra-venta, de bien inmueble, de bien mueble, de cualquier tipo de bien mueble, un carro, un avión, avioneta,
semovientes, productos agrícolas, ¿verdad? Esta es materia de una relación jurídica. ¿Por qué? Porque establece relación entre dos sujetos, ¿verdad? Uno, el que compra, por ejemplo, y el otro, el que vende. El que compra porque tiene capacidad, ¿no? De ejercicio, capacidad económica para adquirir. Y luego, eh, y el deseo de adquirir una cosa, una materia. Y el otro, el deseo también de vender, el deseo de recibir, ¿verdad? El valor de la venta. Ahí hay una relación jurídica. Producida la relación jurídica, hay necesidad de su protección jurídica para la tenencia. Si fuera una finca, una tierra, pues de plano, al cumplir la relación jurídica, se hizo el negocio, se celebró el contrato y se firmó, etc. Ya para el comprador, ese bien, esa materia adquirida, hay que proteger jurídicamente. Es decir, que nadie atente contra ese terreno, esa finca, contra esa casa, ¿va? Nadie puede penetrar en esa casa sin el consentimiento del dueño. Nadie puede cambiar el mojón, el cerco de la finca rústica en la costa, tierra fría, qué sé yo. Nadie puede cambiar ahí. Entonces, eso hay que proteger. Si hay un atentado contra esa línea, contra ese mojón, si hay un atentado, una lesión al derecho de vivienda, ¿va? Penetró a una vivienda, pues definitivamente eso hay que proteger. Y viene la pregunta, cuando es violentada o lesionada un derecho, ¿será que hay normas jurídicas que protegen la no penetración al terreno? ¿Habrá norma jurídica relacionada con la protección de no cambiar el mojón? ¿Ya? De no cambiar, botar el mojón o el cerco, ¿va? Porque eso es lo que sucede en las fincas rústicas, de desviar el curso de un río, por ejemplo, ¿no? Si está en el terreno de uno, pues habrá normas jurídicas para proteger jurídicamente ese derecho. O sea, pues jóvenes, el objeto del derecho es, primero, generar una relación jurídica y luego establecer protección jurídica. Esa es la razón, porque el objeto del derecho viene siendo, como decíamos, la razón de ser, el motivo por el cual existe el derecho, la razón de ser de la existencia del derecho. Pues eso va, pues establece facultades para que los sujetos de derecho, las personas, realicen o no realizar un derecho. ¿Ya? Al realizar o no realizar, debe tener protección jurídica. ¿Estamos? Eso sería un poquito ampliación con esa respuesta, porque la pregunta y respuesta, muy bien. Eso entendemos con la parte, las dos líneas introductorias del tema que ustedes leyeron en el librito, ¿no? Es todo aquello susceptible de constituir materia de una relación. Yo, susceptible de comprar todo lo posible al alcance del hombre, ¿va? Persona, sujeto de derecho. No aquellos inalcanzables. No puedo comprar, ¿qué? No puedo comprar el calor que produce el sol. No puedo comprar la lluvia, ¿va? Eso no está pues al alcance del hombre, ¿no? Susceptible de apropiación o de posesión del hombre.
Muy bien, dicho esto, aclarando, susceptible pues, es aquello que es posible al alcance del otro. En primer lugar, produce ese alcance, produce relación jurídica o es producto de una relación jurídica. Bien, al concretarse esa relación jurídica a través de un contrato, pues definitivamente surge o viene la protección jurídica necesariamente. Estos dos aspectos, repito, ¿estarán establecidos en la ley? Claro que sí, está establecido en la ley. Como decía yo tengo la facultad de comprar, tengo capacidad económica, tengo dinero, además soy mayor de edad, hablo y me entiende, estoy bien, declaro mi voluntad, compro, genero una relación jurídica, celebrando el contrato, bien, pagué y autorizado por el profesional, el notario, se inscribe en el registro de la propiedad. Ya soy dueño, propietario del bien inmueble y el Estado, o mejor dicho, el derecho, me va a dar la protección para que nadie atente contra mi derecho de propiedad. La protección jurídica. Todo esto está establecido en la ley. Está establecido en la ley. Y si alguien atenta, pues definitivamente tendrá consecuencias jurídicas, ¿va? El supuesto jurídico y la consecuencia jurídica está establecido aquí. Muy bien, el objeto de mi Código Civil acá es para regular las relaciones jurídicas entre particulares, ¿verdad? Y en ciertos casos, regular las relaciones jurídicas entre particulares y Estado. Al concretarse una relación jurídica en contrato o en un trabajo, los que llegan a trabajar con el Estado, con la administración pública, perdón, pues hay una protección, ¿no? Que no le quiten el chance, que le paguen, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, esa es la razón. Pues decía, el objeto de derechos viene siendo como el motivo, la razón de ser del derecho. Muy bien. Todos nosotros sabemos que existen leyes. ¿Puedo ser comerciante? Sí puede ser comerciante. ¿El derecho lo establece? ¿Esa posibilidad? Sí lo establece. Y si yo puedo poner un negocio, una actividad mercantil, sí se puede. Tiene que realizar en esta forma, etcétera. Y hay derecho para ello, claro que sí, derecho mercantil, ¿verdad? Al crear yo mi negocio, pues definitivamente aparece la protección jurídica que me debe conceder el derecho. ¿Y dónde lo encuentro? Lo encuentro en el Código Mercantil, ¿va? Todo, y diría, dirigida la atención al derecho mercantil. Por lo tanto, en términos generales, en las leyes, jóvenes, encontramos indistintamente las palabras cosas y bienes, ¿no? O materia. Yo de alguna manera he venido hablando con ustedes o mencionando el concepto de cosa, materia, ¿no? Que son como los objetos donde cae la aplicación del derecho, ¿no? La palabra cosa en derecho se usa con una significación polivalente, es decir, no muy clara, ¿eh? No muy clara. Mientras que en algunos derechos definen la cosa en sentido jurídico. Y ahí entendemos más y mejor, ¿eh? Como toda realidad corpórea o incorpórea susceptibles de constituir la materia sobre la que recae una relación jurídica, materia de derechos subjetivos y obligaciones. En esta lectura que hacemos en el libro, ya nos está obligando de ir a buscar qué quiere decir derecho subjetivo. Y luego vamos a encontrar derecho objetivo. Eso en adelante. Tal vez el miércoles vamos a ver estas. Muy bien. Por lo tanto, jóvenes, aquí hay que aclarar ciertas cosas con esta lectura. Que en derecho, dice, se usa una significación polivalente, la palabra cosa. Pero ya jurídicamente, como toda realidad corpórea. Corpórea, jóvenes, significa, en otras palabras, material. Materia. Como un libro, repetimos, como un carro, como una casa, etcétera. Son
jurídicamente cosas dirigidas la atención sobre estos aspectos. ¿Ya? Muy bien. E incorpora de lo que yo decía como pregunta hace un rato con ustedes. ¿Será que el derecho también solo va dirigida su atención sobre la cosa o materia? ¿O también puede proteger, establecer, en primer lugar, una relación jurídica y luego su protección jurídica cuando una persona piensa y habla, argumenta? ¿No? Esas son cosas inmateriales. Hay unos autores le llaman inmateriales. Aquí en la lectura encontramos nosotros incorporeados, que no son susceptibles de apropiación o visible, ¿no? O de tocar, ¿no? De sentirlo, ahí, verlo. No es posible, sino que está en el sentimiento de la persona, en el espíritu de la persona. Por ejemplo, cosa incorpórea o inmaterial. Primero, entre dos sujetos de derecho, dos personas. Una argumenta o habla mal, dirían ustedes, de otra persona. Aquí el derecho afectado de la persona va a ser el derecho de la dignidad de esa persona. En sentido, dije, de que una habla mal de otra persona. Hay ahí delito, mejor dicho, aspectos de difamación. ¿Sí? Aspectos que dañan su buen nombre, su buen proceder, su personalidad afecta. El objeto del derecho ahí, de establecer una relación jurídica y luego su protección, ¿cómo lo vamos a extraer? Y luego analizar. Primero, al hablar una persona mal, diríamos, para entender un poco mejor, de otra, y la otra reacciona por los argumentos negativos en su contra. Y ahí, jóvenes, hay una relación jurídica. Esa relación jurídica en virtud de esas expresiones en contra, pues definitivamente se busca su protección. Hay perjurio, hay difamación, hay calumnia, dirían ustedes, ¿verdad? ¿Han escuchado estas palabras? De plano que sí. Bueno, me siento mal, ¿verdad? ¿Y cómo hago? Que fulano y sultano está eso argumentando, ¿no? Me está afectando en mi trabajo y mis relaciones sociales y mi reputación de buen estudiante. Y si se habla, se dialoga, posiblemente aumenta, ¿verdad? El estado anímico. O sea, pues es el ánimo, el espíritu de la persona que decía. Buscar la protección. ¿Será que el derecho protege para defender mi dignidad? ¿Qué creen ustedes, jóvenes?
Sí. ¿Sí? Muy bien, Luis Pedro. Claro que sí. Ustedes han escuchado. Ahora, si queremos hacer un poquito más, ir al fondo, decir, en Guatemala, qué ley, o qué tipo de derecho, mejor dicho, qué tipo de derecho es el que, a través del cual me hago defender, ¿no?, su reacción, me hago proteger jurídicamente frente a estos argumentos negativos. Hagamos el esfuerzo, piensen ustedes, ¿qué derecho? ¿Qué tipo de derecho? ¿Será derecho civil? ¿Será que me voy a ir a la Constitución política a buscar? Posible, ¿no? ¿O hay un tipo de derecho especial para defenderme y proteger mi derecho de dignidad, de mi buen nombre, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de derecho? ¿Será derecho civil, repito? ¿Derecho laboral? ¿O qué? Derecho penal. Muy bien, Yasmin. ¿Derecho penal? Lo van a ver la entrante también. Ese es cuarto semestre. Pues sí, derecho penal, pues. Entonces, jóvenes, hay derecho. El objeto del derecho acá es también proteger cosas incorpóreas, cosas inmateriales, porque esto no es palpable físicamente, sino que está de una manera abstracta, ¿eh? Está en el sentimiento de la persona afectada, en el sentimiento de la persona que produce y en el sentimiento de la persona que recibe. A eso se refieren, pues, los conceptos que consignan los autores, el objeto del derecho también. ¿Ah? Sentido jurídico como toda realidad corpórea o incorpórea susceptible de constituir la materia sobre la que recae una relación jurídica, materia de derechos subjetivos y obligaciones. Más clara, dice otro autor, en el libro encuentran ustedes, este señor Carlos Mouchet y Ricardo Sorraquín. Ellos se refieren al objeto de derecho como las relaciones jurídicas que se forman entre las personas o sujetos de derecho, tienen siempre un propósito determinado, que es la finalidad perseguida al formar el vínculo. Así, la compraventa tiene por objeto la entrega de la cosa. El contrato de trabajo persigue la realización del servicio encomendado. El que causa un daño debe indemnizarlo. El daño, ese es en materia penal, aquí cae el ejemplo que estoy poniendo yo en este momento. Es una situación, es mejor dicho, una razón de ser del derecho de proteger cosa incorpórea o inmaterial entre particulares, pero puede también aparecer entre jóvenes, y creo que no puede aparecer, y voy a poner un ejemplo que ustedes como estudiantes de derecho están enterados. Hace poco, una funcionaria, la representante legal del Ministerio Público planteó una acción jurídica en contra de la ciudadanía guatemalteca por razones de que la presión que se está ejerciendo en su contra le denigra y le impide trabajar. ¿Ah? En términos generales, así pasó con su, aparentemente hay relación jurídica de ella contra la ciudadanía y por lo tanto hay efecto negativo. Ella pide protección jurídica de su proceder. Y resulta, jóvenes, que todos nosotros como sujetos de derecho tenemos la facultad de hablar, de argumentar,
de escribir, ¿no? Caso de los periodistas, en contra de un funcionario público, que es empleado público, que el pueblo le paga, ¿no? Y jurídicamente, legalmente, jóvenes, un funcionario público está a la vista del público, ¿no? Por lo tanto, propenso a las críticas, a los argumentos, porque el pueblo es soberano. Se recuerda de ese concepto en Derecho 1, soberano. Es el que tiene el poder y delega para su ejercicio un gobierno, pero es el pueblo, dueño de la sociedad. ¿Mm? Es el dueño de la soberanía, es el que manda, pues. Entonces, no está establecido protección jurídica en contra de un funcionario público que el ejercicio de sus funciones es criticado, que es lento, que es ignorante, etcétera. De plano son argumentos que denigran, ¿va?, su buen proceder, su buen nombre, etcétera, y se siente afectado. Entonces, puede hacer uso. Sin embargo, por las razones que ya dije, un empleado público, servidor público, no es susceptible de protección en ese sentido. Y eso no lo estoy inventando yo, está en la Constitución Política, ¿va? La libertad de pensamiento en la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley de libertad de pensamiento, ¿no? O sea, hay leyes, pues, que protegen al que habla, al que piensa y el que escribe, etcétera, ¿no? Contra aparentemente crítica destructiva, ¿no?, de un funcionario público. Pero los pensamientos, los argumentos, ¿verdad?, de la prensa, de las instituciones, por ejemplo, la Universidad de Guatemala debería de hablar, pero no está hablando, y otras universidades pueden hablar, ¿verdad? Como personas pueden hablar, y porque está consagrado en la Constitución, en la ley especial, la libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí no se produce esto, ¿no? Yo lo pongo a colación acá porque se puede pensar, ¿no?, o alguien puede traer sobre la mesa de discusión cuando uno tiene por ahí, pero ellos no están. Un empleado público no, él es el servidor del pueblo, ¿no? Y por lo tanto, un trabajador de uno en casa o en oficina, si no trabaja, pues gracias, y afuera, ¿va? Le pagamos sus prestaciones laborales, qué bien, pero si se comporta mal, pues tendrá consecuencias jurídicas. Bueno, vale el ejemplo que estoy manifestando acá en cuanto a la relación jurídica y protección jurídica que recae sobre una cosa inmaterial o incorpórea. ¿Sí? Bueno, la segunda pregunta dice, ¿son todos los objetos materiales o inmateriales susceptibles de tener un valor económico, efectivo o de otro orden? ¿A qué se refiere? Bienes. Muy bien, Bienes. muy bien, muy bien. Los bienes. Muy bien. Los felicito. Está en la página 76, ¿verdad, jóvenes? Y ese es objeto del derecho. En el sentido, adquirir un bien es producto de una relación jurídica y luego su protección jurídica. ¿Estamos bien? El 3 son los deberes que el sujeto pasivo se encuentra obligado a cumplir. Hechos. Hechos o omisiones. Hechos u omisiones. Muy bien. Aquí este aspecto se refiere entonces que una persona al celebrar un negocio jurídico, ¿no?, ahí establece relación jurídica. Y si le dicen, dependiendo del tipo, ¿no?, de negocio, en la creación, mejor dicho, de una actividad comercial, por ejemplo, el mismo derecho
establece una limitación, para no decir prohibición. En el área de derecho mercantil se dan cosas de este tipo. Por ejemplo, en cierto sector donde está establecido o se establece un comercio, una industria de un producto que también se produce en ese sector donde él está establecido o se va a establecer. En tal sentido, el mismo Código de Comercio le limita o le prohíbe a esta persona como sujeto de derecho nuevo en crear el negocio, el comercio. Y la prohibición va a consistir en que le dicen, usted no debe competir, producir y competir con el mismo producto en ese sector. Porque ya existe una o ya existen unos, para no generar competencia desleal. Es la misma norma, es el mismo derecho, pues. Limita. Entonces, la persona como sujeto de derecho es el sujeto pasivo, resulta sujeto pasivo. Tengo que cumplir, tengo que realizar este derecho limitante. No puedo, yo puedo ejercer mi derecho, sí, pero no aquí, porque puedo afectar la misma actividad que se da a mi alrededor o en mis vecinos. Eso creemos o decimos con esto, ¿no? Hechos, por ejemplo, producir algo sencillo, pan. Y hay muchas panaderías ahí alrededor. En una cuadra o una actividad hay muchas panaderías. No puede. Tengo que omitir mi derecho acá. No puedo ejercer acá. Porque la misma norma, el mismo derecho indica o señala esa situación. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. La libertad, el honor, la buena fama deben ser objeto de protección jurídica, y si el agravio recae sobre una realidad moral, también procede la indemnización. Valores adscritos a la personalidad humana. Perfecto. Es una categoría, ¿va? Esto recae en una de las categorías que en el libro encontramos nosotros estos aspectos. Entonces, jóvenes, esta pregunta 4 está referido a los cosas inmateriales o incorpóreas, ¿va? Por los ejemplos que decía yo, todo lo que yo no mencioné, el honor, el decoro, pues definitivamente, que atenta contra el honor, el decoro, el buen nombre, decíamos, pues definitivamente hay una lesión de derecho, ¿no? Y se buscará la protección, pues definitivamente que sí. Esta es una cosa inmaterial e incorpórea, porque el honor, en ese sentido, no lo tocamos, no lo sentimos en nuestro alrededor, sino que está en el sentimiento. Muy bien. La pregunta 5. El Estado y sus múltiples manifestaciones, documentos, monedas, actos, etcétera, se hallan amparados por el derecho, y cuando se consuman su violación, acarrean una sanción pertinente. Valores institucionales. Valores institucionales. Valores institucionales. Muchas gracias. Estos jóvenes, referido pues al Estado,
el Estado también es sujeto de derecho, ¿no? Como persona jurídica. Cuando es afectado su derecho de protección, porque tiene el Estado cuenta con archivos, hay museos de libro en la antigua, hay museos de la moneda en el Banco de Guatemala, y otras actividades, ¿no? Hay museos de arqueología, de historia, todo eso. Ahí hay bienes. Están amparadas por el derecho. ¿Ya? Objeto de atención del derecho. Cuando se consume una violación acá, acarrea una sanción pertinente, definitivamente. ¿Va? Cuando se rompe un libro, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, se han apropiado del libro, ¿no? Y incluso jóvenes han rayado, hay muchos que leen según su interpretación, para que no se les olvide, anotan en una esquinita un margen del libro. Eso es un atentado, ¿no? En los libros. Definitivamente acarrea una violación. Objeto, entonces, de atención del derecho. Un derecho muy especial, que podríamos decir protección jurídica de patrimonio cultural de la nación. Muy especial, ¿verdad? Aquí, la relación jurídica es el Estado, en primer lugar puede ser con otro Estado, o relación jurídica del Estado de Guatemala, por ejemplo, con un particular, con un ladrón, si ustedes quieren decir, a aquel sujeto que dañó un bien especial que es de carácter cultural. Eso dejamos visto acá. Y bueno, entonces, hasta aquí llegamos con este análisis del tema que hicimos en el librito, y nos jala o nos ayuda a avanzar en la lectura que hacemos. Claro que en el libro encuentro yo consignación de artículos jóvenes, pues, y ustedes se dan cuenta, los artículos relacionados con cosas de derecho civil, ¿ya? Habla de matrimonio, habla de qué, de compras, bienes inmuebles o muebles, etcétera, ¿no? Entonces, solo terminaríamos leyendo unos artículos en este sentido. Propiamente la legislación guatemalteca, hasta la última parte de este capítulo del libro, señala ciertos artículos del Código Civil que se refiere pues a la protección jurídica, ¿no?, de los bienes, como decía, en términos generales, en esa parte. Lo lean, por favor, en nuestro Código Civil. Ustedes ya cuentan con el Código Civil también ahí para ir desarrollando nuestra lectura. Por el tiempo, creo que mejor arrancamos el día miércoles sobre el otro tema que nos toca desarrollar, que es el derecho subjetivo. ¿Ah? El derecho subjetivo, que no hay que confundir con el objeto de derecho. Aquí ya salió, ¿verdad? El objeto de derecho se recae sobre cosa o materia, ¿no? Y que para ello se genera relación jurídica. Y si hay relación jurídica, obliga su protección jurídica, ¿va? Como que dice, en tres aspectos podríamos dejar entender, en pocas palabras, el objeto del derecho, ¿no? Ahora, derecho subjetivo y derecho objetivo. En esta parte, indistintamente vamos a ir hablando de derecho subjetivo y derecho objetivo. Licenciado. Sí, Giovanni. Perdón, a mí me quedó la duda, digamos, usted planteó ahí un caso de la señora fiscal, ¿verdad?
Sí. De la protección jurídica que ella solicitaba. Ajá. Pero creo que hay algo especial, según lo que entiendo, de que ella estaba requiriendo un amparo, ¿verdad? Sí. Que el amparo creo que solo hay protección jurídica cuando el abuso es por parte, algo así del Estado, ¿verdad? Hacia los ciudadanos. Y no es a la inversa, ¿verdad? Ajá. Sí, no sé si estoy bien ahí. Repíteme, Giovanni, perdón. Es el